Arrepentimiento y bautismo. Dios no manda al pecador a bautizarse, sino a arrepentirse primero. El bautismo es un paso consecuente para aquellos que, habiendo creído, se han arrepentido. El acto del arrepentimiento es fundamental en la vida de un creyente, ya que representa un cambio de corazón y de mente, alejándose del pecado y volviéndose a Dios. El arrepentimiento es el primer paso en la reconciliación con Dios, mientras que el bautismo es una declaración pública de fe y obediencia a Cristo. El llamado al arrepentimiento se encuentra en muchas partes de la Escritura. Jesucristo mismo enfatizó en Marcos capítulo 1, el verso 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este versículo destaca la necesidad de arrepentirse y creer como un paso inicial hacia la salvación. Pedro también en su sermón durante el día de Pentecostés enfatiza la importancia del arrepentimiento antes que el bautismo. En Hechos capítulo 2, el verso 38 dice: arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchas personas y religiones han hecho del bautismo una emoción inicial sin que vaya precedida del arrepentimiento. Cuando alguien toma el paso al bautismo por una emoción y no por una convicción de pecado, resulta de que este bautismo es nulo, no tiene proceder en la vida espiritual. Aquí en este verso vemos claramente que el arrepentimiento precede al bautismo y ambos son actos de obediencia y en la obra redentora de Cristo. El apóstol Pablo también subraya el orden en Hechos capítulo 26, el verso 20 dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la región de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo nos recuerda entonces que el verdadero arrepentimiento procede de un cambio tangible en la vida del creyente, manifestando en acciones que reflejen su nueva fe. El llamado divino entonces es primero al arrepentimiento, un cambio profundo de corazón y de mente que lleva al creyente a una nueva vida en Cristo. El bautismo sigue como una expresión visible de esa transformación interior, simbolizando la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. La versión TLA nos dice en Romanos 6, el verso 3 y 4: ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos. Somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús. Cuando Dios, el Padre, lo resucitó con gran poder, si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participamos de su nueva vida. Así entonces el bautismo es un paso consecuente y necesario, pero siempre precedido por un arrepentimiento genuino y una fe viva en Jesucristo. Es vital recordar que el arrepentimiento es más que un simple momento de sentimiento o de emociones o de remordimiento. Es una transformación del corazón que nos lleva a cambiar nuestro rumbo y alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Esto procede de cambio esencial para la vida cristiana y se refleja a través de las Escrituras. Pues la doctrina del arrepentimiento en realidad quiere decir un cambio de mente, un cambio de pensamiento, una transformación en la forma de pensar o en la forma de percibir las cosas. Así que el arrepentimiento es un cambio de vida. El bautismo, como un acto simbólico de obediencia, se convierte entonces en un testimonio poderoso de una nueva vida en Cristo. En Gálatas 3:27 dice:
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto significa que el bautismo representa nuestra unión a Cristo, una identificación completa con su muerte y resurrección. Pero en Primera de Pedro 3:21, Pedro nos dice algo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este pasaje enfatiza que el bautismo es más que un ritual externo, una expresión de una buena conciencia hacia Dios, un compromiso de vivir una vida nueva en Cristo Jesús. El arrepentimiento es una actitud diaria de humillación ante Dios, reconociendo nuestra necesidad constante de su gracia y dirección. El bautismo, aunque se realiza una sola vez y para siempre, es un recordatorio constante de nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una nueva vida. En resumen, el arrepentimiento y el bautismo son fundamentales en nuestra vida cristiana. El arrepentimiento es el primer paso hacia una relación restaurada con Dios, mientras que el bautismo es la manifestación externa de esta transformación interna. Ambos son esenciales para vivir plenamente en la fe y seguir el camino de Cristo. Entender y vivir estos principios, los creyentes entonces podemos crecer en su relación o en nuestra relación con Dios y ser testigos fieles de su amor redentor en nuestras vidas. Quisiera, hermanos, que entendiéramos estas dos cosas, que primero tiene que ir el arrepentimiento, que es el convencimiento que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu de Dios convence de justicia, de juicio, pero también de pecado. Entonces, cuando hay convencimiento de pecado en nuestros corazones, en nuestro espíritu, hay un genuino arrepentimiento. Y cuando hay un genuino arrepentimiento, entonces el símbolo del bautismo toma en nosotros eficacia, como lo es el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de esos pecados por los cuales me estoy arrepintiendo. Qué bueno que nosotros entendiéramos esto para que los símbolos tuvieran un efecto genuino. No le demos importancia al bautismo si nosotros de pronto haberle dado más importancia al arrepentimiento. El bautismo es importante siempre y cuando haya habido genuino arrepentimiento. De lo contrario, el bautismo no tiene eficacia en la vida de un pecador. Que Dios te bendiga en esta mañana y gloria a Dios, porque el Señor en nosotros ha hecho un trabajo completo. Nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos, pero también de ser bautizados en su hermoso y admirable nombre. Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana.